Este video trata sobre el modelo atómico de Thomson. Este fue resultado de investigaciones que concluyeron más o menos a finales del siglo XIX, 100 años después de la postulación, de la propuesta de Dalton de su modelo atómico. Es muy curioso el modelo, la historia, lo que hemos platicado un poquito en otros videos, aquí les pongo las ligas, que empieza con algunas ideas de Newton desde el ámbito de la física, y como no prosperaron, por más que iban por buen camino, no prosperaron por falta de información y de matemáticas, hasta que llega un químico e introduce elementos de la química para poder construir un modelo. Ese modelo estuvo vigente por casi 100 años y fue, digamos, el fundamento de muchas de las investigaciones que se dieron en la química. Lo que sucedió por el lado de la física es que se estaba trabajando con otras cosas. En particular, lo que hizo que evolucionara el modelo atómico fue la investigación sobre la electricidad. Lo que se sabía en la época, desde antes de eso, era estos dos fenómenos eléctricos, que uno es lo que llamamos electrostática, como cuando uno se frota un globo en la cabeza y atrae papelitos, y otro lo que es la corriente eléctrica, tener una pila, conectar unos cables y hacer que circule corriente por ahí, desde Alessandro Volta, un italiano que hizo la primera pila voltaica justo, ¿no? Entonces lo que se sabía es que un rayo, por ejemplo, era un fenómeno eléctrico. Era como si yo frotara durante mucho tiempo el globo contra la cabeza y eventualmente sale una chispita, nada más que con una escala muchísimo mayor. De hecho, si uno se quita un suéter en la noche de poliéster, empiezan a salir chispitas y uno lo ve, y eso es carga electrostática que finalmente se descarga y emite este pequeño arco, ¿no? Esta pequeña luz. Lo que se estudiaba en ese momento, William Crookes, un físico, tenía unos tubos de vidrio sellados con algún gas adentro y le ponía dos plaquitas con conectores hacia el exterior, las plaquitas adentro. Y de ahí conectaba una batería de alto voltaje, digamos, pensemos en algo como 1000 volts. Estos tubos no son tan extraños hoy en día. Estos tubos de luz, como los que se usan en las oficinas, son justamente eso, ¿no? Ese tipo de tubos. Lo que él observó es que cuando conectaba alto voltaje ahí, había un destello, como un arco, justamente como si fuera un chispazo a lo largo del tubo. Como se sabía que un rayo y ese tipo de fenómenos eran eléctricos, él se identificó, ahí está circulando corriente eléctrica. Entonces se convirtió en un buen dispositivo para estudiar a los fenómenos eléctricos, la corriente eléctrica, y tratar de indagar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de electricidad. El lado negativo, que le llamaban el cátodo, y el lado positivo, que le llamaban el ánodo, nos permitían, digamos, hablar de si había simetría o no, si circulaba en un sentido o en el otro. Para tratar de identificar esto primero, lo que hizo fue pensar en un tubo doblado, ¿no? Entonces la corriente circulaba por el gas, pero como que el arco incluso chocaba en un pedazo en un extremo del codo, digamos, donde doblaba el tubo, de tal manera que podía inferirse de qué lado salía el rayo. Se invertía los conectores, los polos de la pila, el rayo chocaba en otra parte, ¿no? Entonces siempre parecía que salía del lado negativo. También hizo pruebas como poner algún obstáculo, como una plaquita de metal con alguna figura, y ver si proyectaba una sombra, y proyectaba efectivamente una sombra sobre el extremo del tubo, doblado nuevamente. Entonces con eso pudo saber
Crookes de qué lado salían los rayos catódicos, esto como le llamaban, ¿no? También identificó qué pasaba si uno cambiaba la presión del gas. Si uno bajaba mucho la presión del gas, resulta que desaparecía el arco, ya no era fácil verlo, este rayito que pasaba por ahí. Sin embargo, la corriente eléctrica que pasaba por ahí, medida con un amperímetro, aumentaba. A menor presión, mayor corriente, como si fuera más fácil que circulara la corriente mientras menos gas hubiera. Y por otro lado, mientras más gas había, más se veía el rayo. Entonces todo esto complicaba un poco las cosas y confundía, ¿no? Con la información que se tenía en ese momento era muy difícil de determinar qué es lo que estaba pasando. Después de William Crookes, J.J. Thomson, otro físico, continuó las investigaciones utilizando tubos de rayos catódicos y trató de ver de qué se trataba, qué es lo que se movía por ahí. ¿Será parte de las laminitas que se desprenden? ¿No? ¿Será parte del cátodo, de la lámina, de este electrodo de acá que sale volando? ¿Serán átomos? ¿Qué será? ¿No? ¿O será parte del gas? Y para hacer esto hizo uso de una herramienta de pensamiento científico importantísima que es el control de variables. Entonces puedo tener varios tubos igualitos y cambiar el gas, ¿no? Entonces son igualitos todos, los electrodos son iguales y lo único que cambio es el gas que tengo dentro del tubo. Y trato de encontrar algo que medir para ver si estoy hablando exactamente del mismo fenómeno. Lo que encontró él es que la corriente, por ejemplo, la corriente no dependía del gas. Sin embargo, lo más importante fue que él logró medir de alguna, inferir, ¿no? Directamente con algunos cálculos y algunas mediciones de corriente, etc. La masa relativa de lo que pasaba volando por ahí en función de la corriente. Entonces, alguna relación entre la corriente y la masa le permitían identificar, comparar qué tanto se parecía o si cambiaba el arco, ¿no? Los rayos catódicos a la hora de cambiar los gases. Y lo que encontró es que en todos los casos, no importaba qué gas pusiera, este numerito siempre era lo mismo, siempre tenía el mismo valor. Entonces parecía que lo que circulaba no dependía del tipo de gas. Después lo que hizo fue otro experimento controlando las variables y es dejar el mismo gas y solo estar cambiando el material del que estaban hechos los electrodos. Entonces, de esta manera podía, por ejemplo, identificar si eran parte del electrodo, de tal manera que si uno cambiaba el electrodo y cambiaba este numerito que nos daba una relación entre la masa y la corriente, entonces tal vez es parte del electrodo, ¿no? Y resulta que no. Es decir, lo que circulaba por ahí, que tenía masa, no dependía de las plaquitas, de los electrodos, del material por el cual estaba hecho el cátodo y el ánodo, y no dependía del gas. Entonces pareciera que fuera algo más, algo completamente distinto y que es siempre lo mismo. ¿De qué se podía tratar? ¿Qué propiedades tenía esto que circulaba por ahí? Entonces, una cosa que se pudo inferir es que la masa de lo que circulaba por ahí era 1600 veces más o menos más ligera que la masa del átomo más ligero que se conocía en ese entonces. Bueno, del átomo más ligero que hay, que es el hidrógeno. Es decir, parecía que se trataba de pelotitas más chiquitas, más ligeras que el átomo más ligero conocido, ¿no? Pensemos en el átomo como el modelo de Dalton, una pelotita con masa chiquitita. Eso ya de por sí pudiera hacernos pensar que estaban descubriendo un nuevo elemento, ¿no? Un nuevo átomo, un elemento distinto. Ahora, era un elemento que no se conocía, no se había manifestado de ninguna manera, parecía como no poder desprenderse del hidrógeno.
quedaban muchas preguntas en el aire. Lo siguiente que hizo fue identificar que estas pelotitas que circulaban por ahí, los rayos catódicos, tenían carga. ¿Cómo lo hizo? Imaginemos lo siguiente. Sabemos que si frotamos un globo contra la cabeza, traemos papelitos por esta atracción electrostática, ¿no? Existen dos tipos de carga, positiva o negativa. Sabemos que si acercamos cargas iguales, se repelen y cargas opuestas se atraen. Eso se conocía en la época. Entonces, eso es lo que hizo. Pensemos en algo, no fue así obviamente, ¿no? Pero es como si nos frotáramos un globo contra la cabeza y tenemos los rayos catódicos acá y acercamos el globo. Si la carga fuera la misma entre el rayo y el globo, entonces se repelerían, entonces el rayo se desviaría alejándose. Si tuvieran la misma carga, entonces se atraerían y lo desviaría hacia arriba. Si no tuviera carga, seguiría derecho, ¿no? Resulta que lo que él descubrió es que efectivamente los rayos catódicos tienen carga y que su carga es negativa. Entonces se trata de pequeñas partículas que tienen carga negativa. Lo pudo hacer con campos eléctricos, en realidad sería como esto, como si tuviéramos un objeto cargado, y con imanes, con campos magnéticos, donde también se desvían de una forma distinta las cargas en movimiento. Entonces, básicamente, lo que hizo fue descubrir, primero que nada, descubrir una nueva partícula que pareciera como el portador de carga, al que le puso nombre y se le llamó electrón, y es lo que hoy conocemos como el electrón. Es decir, lo que hizo fue descubrir el electrón, nada más y nada menos. Eso permitía explicar un montón de fenómenos eléctricos, entender la electricidad. Entonces, digamos, hubo un crecimiento enorme en cuanto a las propiedades de la materia, las propiedades eléctricas de la materia, como poder explicar un montón de fenómenos. Y después, por otro lado, lo que hizo fue reconstruir el modelo atómico. Su hipótesis fue, como se trata de que no importa qué plaquita ponga yo ni qué gas hay, los electrones salen de ahí, son parte de los átomos. Todos los átomos tienen electrones. Es decir, acaba con el modelo atómico de Dalton. Dalton decía, los átomos son indivisibles. Lo que dice Thomson es, los átomos sí se pueden dividir. Son una esfera rígida que tiene masa positiva, todo como si fuera un panqué, y todo el panqué tiene masa positiva. E incrustados tiene, como si fueran pasas, los electrones. De tal manera que la masa positiva y la masa negativa de los electrones se cancela. De tal manera que si está todo con la cantidad suficiente de electrones, y yo me lo pongo un poquito lejos, para mí no tiene carga. Si yo le arranco un electrón que tiene carga negativa, el resto del átomo tiene carga positiva, ¿no? Porque ya quedó desbalanceado. Entonces así explicaba los rayos catódicos y así construyó el nuevo modelo atómico, el modelo atómico de Thomson. Esto da pie a un montón de nuevas investigaciones. Si es cierto el modelo de Thomson, que parece ir por buen camino, pues explicaba todo lo que explicaba el de Dalton y además explicaba un montón de fenómenos eléctricos. Preguntas como, si es un panqué con carga positiva, ¿será que el panqué es un cascarón esférico? ¿O será todo lleno? ¿Será uniforme? ¿Cómo está distribuida la carga positiva dentro del panqué? ¿Cómo están distribuidos los electrones? ¿Será que están distribuidos uniformemente? ¿O están adentro? ¿O están afuera? ¿Se pueden mover? ¿No se pueden mover? ¿Cuántos electrones tienen los átomos? Un montón de preguntas que dio pie a un montón de nuevas investigaciones, tanto en el ámbito de la física como en el ámbito de la química. Y eso fue un parteaguas, una nueva puerta. Simplemente el cambio de los átomos no son indivisibles y
existen portadores de carga dentro de ellos. Entonces se juntan un montón de fenómenos. Pensando en, desde Demócrito, Newton después, con esta nueva idea de los átomos que explican las propiedades de los materiales a través de las fuerzas entre ellos, que no prosperó por falta de información. Después Dalton, que se va a la química de nuevo, y después el regreso a la física del trabajo y la construcción del modelo atómico. Pero ahora se trabajaba en los dos carriles, en el carril de la química y en el carril de la física, y todo esto empezó a dar la posibilidad de que ambas áreas de la ciencia, la física y la química, pudieran estallar en cuanto a la cantidad de información y de investigación que se produjo a partir de ese momento. Y el modelo de Thomson es el principio de una construcción y un mejoramiento frenético del modelo atómico. Estamos hablando de finales del siglo XIX y poco tiempo después, un discípulo de Thomson, Rutherford, tratando de investigar cómo era la estructura interna de los átomos, justamente, hizo nuevos descubrimientos e hizo nuevas propuestas que rápidamente fueron mejoradas una vez más por Bohr, por Sommerfeld, por otros más, de los cuales hablaremos más adelante. Pero por lo pronto, en síntesis, al modelo de Thomson, que muchas veces coloquialmente se le conoce como el modelo del panqué con pasas, introduce la existencia del electrón, la carga eléctrica del panqué y la idea de que son divisibles. Más adelante hablaremos del modelo atómico de Rutherford. Hasta entonces.